Os invito a abrir vuestra Biblia en el Salmo 139. En esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a considerar la enseñanza del Salmo 139, que nos invita y nos muestra las razones de por qué confiar en el conocimiento de Dios. La confianza en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es un conocimiento singular. No hay nadie que tenga el conocimiento que Dios tiene. Y este salmo, David está escribiendo al director del coro con el propósito de que sea un salmo compartido no solamente en la experiencia personal, sino que todo el pueblo de Dios pueda recordar y cantar este salmo poniendo nuestra confianza en el singular conocimiento de Dios. Leamos el Salmo 139. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya las sabes todas. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. Ni aún las tinieblas son oscuridad para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Versículo 17. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente, y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce mis iniquidades, mis inquietudes, perdón. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Señor, venimos ante tu palabra, te rogamos, Señor, que sea en el poder de tu Espíritu, que tú nos revelas tu verdad, alumbrando nuestro entendimiento. Señor, tú nos muestres tu verdad por la obra de tu Espíritu Santo, tu palabra revelada, Señor, por la inspiración de la obra de tu Espíritu, libre de todo error, con el poder para transformar y cumplir el propósito por el cual fue enviado. Señor, y tu palabra que es la autoridad de nuestras vidas. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a entender este salmo y aplicarlo en nuestra vida, Señor, para que podamos glorificarte como tú solo mereces. En el nombre de Cristo. Amén. Este salmo nos enseña 4 características singulares del conocimiento de Dios que te motivan a ser santificado. 4 características singulares del conocimiento de Dios que te motivan a ser santificados. En este salmo vamos a ver estas 4 características singulares del conocimiento de Dios que nos van a motivar para ser santificados. En primer lugar, veremos el conocimiento particular de Dios. El conocimiento particular de Dios. Versículo del 1 al 6. El conocimiento particular de Dios. En segundo lugar, vamos a ver el conocimiento ilimitado de Dios. El conocimiento ilimitado de Dios en los versículos del 7 al 16. En tercer lugar, veremos en este salmo el conocimiento justo de Dios. El conocimiento justo de Dios. Versículos del 17 al 22. Y por último, veremos el conocimiento deseable de Dios. El conocimiento deseable de Dios. Los versículos 23 al 24. Empecemos por el primer punto. Los versículos del 1 al 6 nos muestra que David está alabando a Dios por su conocimiento particular. David está reconociendo que Dios tiene un conocimiento particular sobre sí mismo. Es decir, sobre David, sobre cada uno de nosotros. Esta es la experiencia de David. Versículo 1. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. David está aquí utilizando 2 verbos que están mostrando la obra de Dios en el pasado eterno. David está recordando y alabando a Dios, asombrado y cautivado por la gloria de Dios, en un conocimiento tan particular sobre David, que podríamos remontarnos a la eternidad pasada. David dice, tú me has escudriñado. Esa palabra escudriñado puede traducirse, tú te diste cuenta de todo lo escondido. Tú has buscado con esmero, tú has reconocido, explorado. Tú has examinado, tú has escudriñado. Como por ejemplo se usa en Jeremías capítulo 17, versículo 10. Jehová se presenta como el único que escudriña la mente y que prueba el corazón. Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Vemos como Dios es quien es el único que escudriña los corazones. Dice Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón
Y esa parte, esa acción de Dios de escudriñar el corazón, está junto a la acción de Dios de probar los pensamientos. Así que escudriñar, cuando Dios está escudriñando a David, cuando David reconoce que él ha sido escudriñado, es que Dios tiene un conocimiento profundo de David, que esto tiene lugar aún desde la eternidad pasada. También continúa diciendo y declarando que no solamente me has escudriñado, sino observa esa palabra, me has escudriñado y conocido. Me has escudriñado y conocido. Esa palabra conocido no solamente tiene el significado de saber la realidad de algo, es decir, no solamente Dios conoció a David diciendo, identificándolo, sé que eres David, sino que este verbo se usa aquí y David lo está resaltando como la obra de Dios al escogerlo a él para la salvación antes de la fundación del mundo. Cuando este verbo conocer es Dios el ejecutor de la acción, es Dios quien es el sujeto que realiza la acción y es el hombre quien recibe la acción de este verbo. Conocer es igual a elegir. Así que David está trayendo a su memoria y cautivado por el conocimiento singular que Dios tiene de David en particular, habiéndolo escudriñado, es decir, habiéndolo conocido, probado y sabido de que David es alguien que nunca buscaría a Dios, por lo cual Dios lo conoció y estableció una relación de amor con él. Así que vemos que, en primer lugar, podemos confiar en el conocimiento de Dios al saber que el conocimiento de Dios comenzó mucho antes de que nosotros existiéramos y es un conocimiento soberano. Es un conocimiento particular sobre nosotros en el cual Él aplicó su soberanía. Versículos 2 y 3. Aquí David se vuelve más específico en las áreas en las que Jehová lo ha examinado y se vuelve más específico en la manera tan particular en el que él ha sido examinado. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Esto significa que Dios conoce todas las acciones de su vida. Es una manera poética y literaria de abarcar todos los actos que David realizaría, incluso los actos que David no realizaría. No solamente Jehová conoce y sabe con detalle todos nuestros actos, sino que desde lejos comprende mis pensamientos. Aquí pensamiento relacionado con los actos se refiere a las motivaciones, las razones por las que hago o dejo de hacer las cosas en mi vida. Y David reconoce, Dios no necesita estar observándome para aprender de mí y conocerme, sino que Dios desde lejos, no es que Dios esté realmente lejos, sino que su capacidad no se limita por la distancia, como más adelante David expresará, sino que de una manera suprema y poderosa, Dios comprende y conoce las motivaciones, nuestros pensamientos, de por qué hacemos lo que hacemos o por qué no hacemos lo que no hacemos. Continúa el versículo 3, tú escudriñas mi senda y mi descanso. Esto es, de alguna manera, está repitiendo la misma idea y continúa diciendo, y conoces bien todos mis caminos. Es decir, sabes cuando yo me esfuerzo, sabes cuando yo soy pasivo y no quiero esforzarme, conoces todo lo que yo hago en mi vida. Ahora continúa este conocimiento particular
Porque mira lo que el texto está diciendo, versículos 3 y 4. Observa estos pronombres. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme, mi pensamiento, mi senda, mi descanso. Conoces todos mis caminos. Versículo 4. Aún antes de que haya palabra en mi boca. Versículo 5. Por detrás y por delante me ha acercado. Pusiste sobre mí tu mano. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Aquí David está poniendo la atención de cómo él es el sujeto de la obra poderosa del conocimiento de Dios de una manera particular. Lo que esto nos está diciendo es que no hay manera de esconderte en el número, en el grupo. Dios no mira a su iglesia en general como un cuerpo global. Dios no mira a su pueblo en general, sino que Dios tiene un conocimiento particular de cada uno de nosotros. Dios no está atento a un grupo de personas, Dios está atento a personas en concreto, en particular. El conocimiento de Dios no es general, es particular sobre tu vida, sobre tu vida. Versículo 4, aún antes que haya palabra en mi boca, y aquí, oh Señor, tú las sabes todas. Y David está diciendo, ¿hasta qué punto Dios conoce mis motivaciones y lo que hago o dejo de hacer? Dios lo sabe en base a lo que aprende al observarme. Y David resalta, no, el conocimiento particular de Dios. Es un conocimiento que no necesita saber lo que vamos a decir, sino que Él conoce lo profundo del corazón antes de que nosotros podamos manifestarlo. Versículo 4, esa expresión, oh Señor, que se repite en 4 ocasiones en este salmo, en 5 ocasiones en este salmo, oh Señor, nos muestra que David está cautivado con tal conocimiento. Es cierto que eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices, ¿verdad? Dicen ese proverbio por ahí. Y en ocasiones, cuando no hablamos, parece que podríamos estar escondiendo lo que en realidad hay en nuestro corazón. Pero Dios tiene un conocimiento tan profundo de que no es necesario que nosotros hablemos y demos testimonio para que Él sepa lo que hay en nuestro corazón. Él sabe todo, incluso cada cosa que vamos a decir. Tú la sabes toda. En ocasiones, a veces, yo no dejo hablar a alguno de mis hijos o estamos en una conversación y yo les interrumpo porque creo y sé lo que me van a decir. Y en muchas ocasiones, pues, estoy acertado, pero creo que son más las ocasiones en las que estoy equivocado, estoy prejuzgando antes de escucharles, ¿verdad? Ahora, Dios aquí no está prejuzgando. Cuando Él sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos, sino que Dios tiene un conocimiento perfecto y completo de todo lo que va a salir de nuestra boca, y aún así Él va a tener un conocimiento de lo que vamos a decir y de la realidad que hay en nuestro corazón. En Juan capítulo 2, versículos 24 y 25, Jesús muestra que Él es Dios teniendo este mismo atributo, teniendo este mismo poder sobrenatural para conocer el corazón del hombre sin la necesidad de que el hombre diga nada. Juan 2, versículo 24, Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, es decir, en aquellos que creían en Él al ver muchas señales. Y Jesús no confiaba en ellos, no porque fuera alguien difícil de convencer
o fuera alguien que prejuzga a los demás injustamente, como tú y yo podemos hacer. Jesús es Dios quien tiene poder para conocer a todos. Y dice el versículo 25, Él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Esto significa, Él no tenía necesidad de escuchar ni aprender por psicología, ni conducta, ni por estudiar las conversaciones, sino que Él tenía conocimiento perfecto de lo que había en el hombre. Y debes confiar en el conocimiento de Dios al saber que Dios tiene un conocimiento particular de todos tus pensamientos, todos tus actos, todas tus motivaciones, aún de todas tus palabras antes de que salgan de tu boca. Dios conoce las situaciones difíciles en las que yo me encuentro. Dios conoce las situaciones difíciles en las que yo me encuentro. Algunas de las palabras que podrían salir de mi boca, es decir, es traer algún argumento de, Señor, tú no sabes lo que está pasando en mi vida. O una palabra de queja, ¿por qué esto está sucediendo en mi vida? Las dificultades y los sufrimientos han venido de parte de Dios, como parte de su plan soberano y perfecto, los cuales algunos de ellos son por el pecado de otros sobre nosotros, o algunos de ellos son por nuestro propio pecado. Pero Dios no solamente nos conoce, sino conoce las circunstancias en las que nos encontramos. Y dice el versículo 5, David recuerda esta circunstancia en la que él se encuentra. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Esta no es una palabra de protección. David no está aquí recordando cómo Dios lo ha protegido. Puede ser que estemos pensando que detrás y delante me ha acercado tenga el significado de que Dios está acampando alrededor de los que le temen y le protegen. Pero este versículo no está dando este significado. Esa palabra cercado es la misma palabra que se utiliza cuando un enemigo va a rodear una ciudad con el propósito de conquistarla. Una situación de sufrimiento y angustia. David está diciendo, tú eres quien me has puesto en esta situación. Dios conoce y sabe todo lo que sucede en nuestras vidas y aún las pruebas forman parte y es lo que Dios usa para que se manifieste en nuestras vidas la fe que hay en nosotros. Así que las pruebas no son para que Dios me conozca. Las pruebas que Dios me coloca son para que yo conozca la fe que Él me ha dado. Cuando dice el versículo 5, tu mano pusiste sobre mí, de nuevo no es la idea de protección, sino es la ocasión en la que de una manera directa Dios permite el sufrimiento en la vida de David. Tu mano pusiste sobre mí es una situación en la que Dios me coloca para ser humillado. Es lo mismo que Pablo dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice Pablo en Primera de Pedro 5, 6? Pablo dice, humillaos. ¿Y qué dice? ¿Bajo qué? La poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios. En ocasiones está colocado en nuestra vida y nuestra respuesta debe ser la de humillarnos en esa situación de sufrimiento, de prueba intencionada. Es cierto que no nos gusta pensar que la prueba y el sufrimiento pueda venir de una manera intencionada de parte de Dios. No nos gusta pensar eso. Se choca con nuestra mente carnal, nuestra mente afectada por el pecado. Nos gustaría pensar que el sufrimiento no tiene nada que ver con el buen propósito de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña
que Dios cumple su buen propósito y en ocasiones es por medio del sufrimiento en nuestras vidas. Versículo 6. Por eso David llega a este punto y tiene que expresar este choque en su mente, esta dificultad en su mente. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. David reconoce que el conocimiento que Dios tiene de mí y el conocimiento que David tiene de cómo Dios me conoce es algo maravilloso, pero es demasiado maravilloso para que yo pueda alcanzarlo, para que yo pueda comprenderlo, para que yo pueda entenderlo. Pero David escribe este salmo movido por el Espíritu Santo para recordarnos que el conocimiento que Dios tiene sobre nosotros de manera particular nos hace confiar en Él. Ahora, siendo tan maravilloso es el conocimiento que Dios tiene de mí, que incluso Él va a permitir y va a usar de manera intencionada el sufrimiento en mi vida y me va a asediar como una ciudad es asediada por los enemigos. Él me va a asediar. Él va a poner sus manos sobre mí, voy a sentir la presión, el sufrimiento. Yo de manera natural no quiero eso. Yo de manera natural no quisiera esto. ¿Podría yo de alguna manera evitar que Dios me conociera de una manera tan particular? ¿Podría yo evitar que Dios me conociera de una manera en la que Él va a probar mi fe, Él va a mostrar la fe que Él me ha dado? ¿Hay algún lugar al que yo pudiera huir, donde pudiera esconderme de este conocimiento particular de Dios? ¿Está el conocimiento de Dios de alguna manera limitado? Este es el segundo punto que encontramos, los versículos del 7 al 16. Confiamos en el conocimiento de Dios porque es un conocimiento ilimitado. Y por eso David ahora viene a hacer una pregunta, versículo 7. Una pregunta que él se hace y que nosotros nos hacemos. En muchas de estas ocasiones, cuando sabemos que Dios va a permitir el sufrimiento, nosotros decimos, no quiero. ¿Hay alguna manera de evitarlo? Y es la pregunta que David hace, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Aquí no está anhelando estar en la presencia de Dios. David está diciendo, si esto implica que tú me conozcas, que tú vas a permitir sufrimiento en mi vida, yo quiero huir de tu presencia. Es una declaración increíble. De alguna manera puede estar cerca de una rebeldía, de una desconfianza, ¿verdad? Del conocimiento de Dios. Si tú me conoces tanto, yo no quiero que me conozcas tanto, quiero huir de tu conocimiento. ¿Quién de nosotros le gustaría que ahora mismo en la pantalla apareciera todos nuestros pensamientos de esta mañana, de ayer por la tarde, todas nuestras obras? El hecho de pensar que Dios tiene un conocimiento particular sobre nosotros, si llegamos a tomar conciencia de eso, querríamos huir de la presencia de Dios. Mira lo que dice el versículo 7. ¿A dónde me iré? ¿A dónde huiré? La presencia en el versículo 7 del Espíritu Santo nos muestra que de manera particular el Espíritu de Dios tiene una presencia. Es estar en la presencia de Dios, es estar en la influencia y en el conocimiento del Espíritu de Dios. Enfatiza el poder y la función del Espíritu Santo para tener un conocimiento soberano y nos muestra la Trinidad en este salmo. Dios Padre conociendo a David desde la eternidad y Dios el Espíritu Santo conociendo a David en cada momento de su vida, del cual David quiere escapar. ¿Podemos huir del conocimiento de Dios? Por eso este conocimiento
se nos muestra como un conocimiento ilimitado. Un conocimiento ilimitado. Sabemos que David es el autor de este salmo. Y por supuesto, David es alguien experto en huir, ¿verdad? ¿Cuántas veces David tuvo que escapar? Muchas veces tuvo que escapar de sus enemigos. Muchas veces tuvo que escapar de Salomón. De Saúl. Disculpadme. Muchas veces tuvo que escapar de su propio hijo Absalón, que incluso quiso usurpar el trono. David es alguien que sabe lo que significa escapar. Pero hermano, ahora nos encontramos aquí a David en una suposición de querer escapar del conocimiento particular de Dios. David realmente no puede escapar de eso. Y viene a un pensamiento, si a alguien se le ocurre pensar que hay de alguna manera una forma de limitar el conocimiento de Dios, evadir el conocimiento de Dios, que estará equivocado. Algunos dicen que para que tu móvil no tenga cobertura lo puedes meter en un paquete de pipas, decían. No lo sé si es verdad o no. ¿Hay algún lugar en el que yo me pueda esconder, en el que yo pueda huir, para que Dios no tenga cobertura sobre mí? Para que su conocimiento esté limitado y por tanto no me pruebe, por tanto no me haga sufrir. No quiero sufrir. Y aquí hay tres opciones de huida. Tres opciones de huida. En primer lugar, una opción de escapar a lugares espirituales. Escapar a lugares espirituales. Versículo 8. Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Aquí se está tomando, David toma dos lugares para usarlo como contraste, que son completamente opuestos. El Seol es el lugar de los muertos, es la tumba donde va nuestro cuerpo después de la muerte, pero en algunos lugares se refiere no solamente al lugar físico de una tumba, sino al infierno donde van aquellos que no han sido salvados por gracia, por medio de Cristo. Así que David toma dos supuestos y dice, bueno, tú me conocerás si yo voy al cielo, pero si voy al infierno, estaré alejado de tu conocimiento. David dice, no, Dios no está limitado por los lugares. Su conocimiento no está limitado porque él conoce lo que hay en el cielo, pero desconoce lo que ocurre en el infierno. Dios tiene un conocimiento absoluto. Él es omnisciente porque Él está en todo lugar. No es la causa una de la otra, sino que es el complemento, la razón. Dios está en todo lugar y Dios conoce todo. Dios conoce todo. Y ningún lugar está libre de su conocimiento absoluto. De tal manera que David dice, este conocimiento, si yo huyera a lugares espirituales que son contrastes absolutos, el conocimiento de Dios no se limita porque Él está allí. Esto es una doctrina tremenda. Dios está tanto en el cielo como en el infierno. Dios está tanto en el cielo como en el infierno. Y tiene un conocimiento perfecto y preciso de lo que sucede en el cielo y en el infierno. Por supuesto, Dios no está en el infierno del mismo modo que está en el cielo. Dios está en el cielo dando bendición espiritual y cumpliendo todas las promesas para sus hijos. Y por supuesto, Dios está en el infierno aplicando toda su ira y toda la condenación justa que merecen aquellos que están allí, alejados de toda gracia de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 11. Dice Salomón, movido por el Espíritu Santo,
El Seol y el Abadón, lugares donde vamos a la muerte y donde representa un lugar donde Dios no estaría. Humanamente pensamos que Dios no está en el infierno. Dice, el Seol y el Abadón están delante del Señor. Él tiene un conocimiento completo y perfecto de esos lugares. Y dice el Proverbio 15:11, cuanto más los corazones de los hombres. En primer lugar, hemos visto que el conocimiento de Dios no está limitado por los lugares espirituales. En segundo lugar, versículos 9 y 10, el conocimiento de Dios no está limitado por los lugares físicos separados a gran distancia. Por la distancia que los separa de una manera física, Dios no se ve limitado en su conocimiento. Versículo 9. Si tomo las alas del alba, esto está mostrando una suposición de nuevo. No es que lo vaya a hacer, pero si yo quisiera huir y tomara las alas del alba, y esta es una manera figurada, poética, de hablar de una acción de subir a lo más alto en los cielos, y habito en lo más remoto del mar, esto significa que de manera intencionada va a poner su habitación, va a vivir en lugares profundos del mar. Aún allí, dice, como una manera de resaltar que siendo lugares inalcanzables para el hombre, yo no podría llegar, dice versículo 10, aún allí, observa lo que dice, dos cosas, me guiará tu mano. Es decir, no podré escapar de tu dirección, de tu conocimiento soberano y de tu obra soberana para guiar mis pasos y mi vida. Y dice, y aún allí me asirá tu diestra. Aquí vemos esta expresión, me asirá tu diestra. Esta palabra diestra habla del poder, de la fuerza de Dios. Y en ocasiones se utiliza para destruir a los enemigos, pero en otras ocasiones se utiliza para proteger a sus hijos. Así que vemos que en el versículo 5 David está reconociendo que hay momentos en mi vida en que tú has puesto tu mano sobre mí. Pero David está también reconociendo que hay momentos en mi vida en los que tu mano no se ve limitada para sostenerme, para asirme con poder, para asegurarme con poder. No es Dios, no eres tú quien te has agarrado al Señor. Es el Señor quien te tiene sujetado con la diestra de poder, el cual no se ve limitado por la distancia de ningún modo. Tercera opción de la que David plantea una suposición de que cada uno de nosotros quisiéramos huir del conocimiento particular de Dios al colocarnos en las pruebas. Versículos 11 y 12. Esta tercera opción nos muestra que el conocimiento de Dios es ilimitado y no se ve afectado porque alguien me esconda o alguien me haga daño. Que alguien me esconda o que alguien me haga daño. Versículos 11 y 12. Si digo, y aquí David no plantea un lugar donde él iría, sino plantea una situación que vendría a él. Es decir, yo podría escapar como Jonás, de ningún modo podré escapar nunca, aunque Jonás pretendía ello. Pero en otras ocasiones, David en el versículo 11 y 12 dice, hay algunas circunstancias que venga a mi vida por otras personas que me alejen de Dios. Es que Dios ha dejado de conocerme particularmente porque hay personas que se han colocado en medio. Mira lo que dice, ciertamente si yo dijera esto, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. Esta es una suposición que yo podría hacerme. Un momento de mi vida en la que las tinieblas me envuelvan,
y la luz que antes había ahora se convierte en noche. Y esta es la realidad. Dice, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. David está utilizando de nuevo aquí otro contraste. Es la tercera vez que utiliza un contraste de cosas que son contrarias, que son diferentes. Y aquí está contrastando las tinieblas con la luz. ¿A qué se refiere David? Se está refiriendo a que de repente se vaya la luz de Sevillana y se quede en oscura. Se está refiriendo a que las lámparas que se utilizaban en aquella época se apagaran y ya se quedara oscura. ¿Es una oscuridad literal? No, aquí David está expresando poéticamente una situación en la que el mal representado por las tinieblas creen una opresión sobre su vida. El mal representado por las tinieblas provoque una situación de opresión en su vida. David dice, ¿qué ocurriría con el conocimiento de Dios sobre mí si yo en lugar de huir, el mal me rodeara? Y dice, ni siquiera el mal puede limitar el conocimiento de Dios. Ni siquiera el mal puede limitar el conocimiento de Dios. Esa palabra envolver, en otras traducciones se traduce como me herirán, aunque realmente, literalmente, es una palabra que se puede traducir como me triturarán. Es decir, las tinieblas, ¿qué ocurre si las tinieblas me rodean de tal manera que estén atentando contra mí de manera que me trituren, que acaben conmigo? ¿Es que es Dios quien no tiene conocimiento de mí en esa situación? ¿Es que Dios se ve limitado en su conocimiento cuando una circunstancia del mal me traiga a este sufrimiento? La conclusión es clara. La luz y las tinieblas, dice el versículo 12, la luz y las tinieblas son iguales para ti. Y esto no se está refiriendo a que Dios valora de igual manera la luz que las tinieblas. No está diciendo que delante de Dios moralmente Dios apruebe la luz y también apruebe las tinieblas. No está diciendo que las tinieblas y la luz delante de Dios es lo mismo. No, en el contexto se está refiriendo que las tinieblas y la luz no van a afectar ni van a limitar el conocimiento que Dios tiene de nosotros. La luz y las tinieblas no van a afectar el conocimiento particular de Dios. En ocasiones, las tinieblas pueden mostrar que Dios tenga desconocimiento de algunas cosas. Y esto es lo que ocurrió con Job. En el capítulo 1 de Job, Satanás, resumiendo lo que ahí ocurre, Satanás lo que quiere mostrar es que Dios desconoce la realidad de Job. Satanás está diciendo, tú desconoces la realidad de este hombre. Satanás, tan soberbio que es, pretende darle lecciones a Dios y mostrarle que si le quitara todo lo que él le ha provisto, entonces Job no adoraría a Dios como lo hace. Satanás pretende mostrar que Dios está en desconocimiento de algunas áreas de la vida. Pero si lees el capítulo 1 de Job y todo el libro, podrás ver que es Dios el primero que inicia la conversación con Satanás y tiene el propósito de mostrarle a Satanás y a todo el mundo que nadie puede limitar su conocimiento y que Él es merecedor de toda la gloria por quien es Él y no por lo que Él nos da.
y no por lo que Él permite. Así que Dios permite que venga el sufrimiento a la vida de Job, no porque Dios desconozca lo que va a pasar con Job, sino aún sabiendo la razón de por qué Dios va a permitir ese sufrimiento. Romanos 8, versículo 35, nos muestra esta manera en la que David piensa que el conocimiento de Dios se puede ver limitado por las acciones del mal, por las tinieblas del mal, por los enemigos espirituales de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Bueno, en este contexto podría ser lo mismo que lo que David está diciendo en su salmo. ¿Cómo podré dejar de estar en la mente de Dios? ¿Quién me podrá ocultar del conocimiento de Dios? En este libro, en Romanos, nos muestra que el conocimiento de Dios es el amor aplicado a nuestra vida en Cristo Jesús. Y dice, ¿quién podrá separarme del amor de Cristo? Y lo que ahora dice, lo dice como tribulaciones que pueden venir de parte de las huestes de maldad. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Cuál es la respuesta? Absolutamente nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo. Y esto es lo mismo que puede evitar que Dios siga conociéndome. Él me conoció, me escogió para salvación. Él sabía cuál era mi situación. Él sabía cuál era mi necesidad y Él sabía cuál era mi incapacidad. Y solo por la obra soberana de Dios, al conocerme en el pasado, es que yo en un momento de la historia he sido traído a Cristo para ser salvo. No hay nada que pueda limitar la obra de Dios al conocerme de manera particular. Y eso trae confianza a mi vida, hermano. Y debe traer confianza a nuestras vidas. Pero preguntémonos, ¿por qué el conocimiento de Dios es tan inevitable? Es decir, si su conocimiento sobre nosotros no está limitado por nada, esto significa que su conocimiento es inevitable, no podré evitarlo, no podré huir, no podré escapar, no podré esconderme, no podré ser tapado por ningún enemigo de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que yo pueda saber que no hay ningún lugar? ¿Cómo puedo estar seguro de que no hay nada que pueda esconderse de Dios? El argumento es que nada se esconde del conocimiento de Dios por el poder creador de Dios. Por el poder creador de Dios, versículo 13. Su poder, su conocimiento no está limitado porque Él tiene un poder absoluto. Porque tú formaste mis entrañas. Porque tú formaste sería la razón a todos los supuestos desde el versículo 7 hasta el 12. ¿Por qué en todo lugar donde yo pudiera huir, Dios sigue estando allí conociendo perfectamente? Porque desde el primer momento en mi vida, desde que yo comencé a ser formado en el vientre de mi madre, Él estuvo obrando con poder creador. Versículo 13, porque tú formaste mis entrañas. Y él se refiere a la parte más interna, más pequeña de un feto, a lo más minúsculo de un minúsculo ser que se está creando en el vientre de una madre. Continúa diciendo, tú me hiciste en el seno de mi madre. David está reconociendo que Dios tiene un conocimiento ilimitado sobre él, porque Dios es poderoso para haberlo creado y demostrando así que su conocimiento sobre nosotros no se ve limitado porque Él fue precisamente quien colocó cada cosa en su sitio, en nuestro ser. Versículo 14, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho.
y tal obra de la creación de Dios en la vida de David rompe de nuevo en una expresión de alabanza y adoración. David vuelve a decir que esto es maravilloso. Saber cómo Dios me conoce hasta tal punto que sabe cómo me creó, esto es maravilloso para mí. Y mi alma lo sabe muy bien. Fíjate que dice mi alma lo sabe muy bien. No dice mi mente lo sabe bien, que es lo que realmente donde está tu conocimiento. Cuando tú sabes algo, lo sabes con tu mente, ¿verdad? David está diciendo mi alma lo sabe muy bien. Y aquí David está enfatizando la verdad de que el conocimiento de Dios debe afectar no solamente nuestra mente, sino nuestra emoción, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra admiración. No es un conocimiento teórico en la mente, sino que afecta todo en nosotros, en nuestro corazón. Que Dios tenga un conocimiento tan maravilloso sobre nosotros por su poder creador, esto nos lleva a adorarle y a confiar en él. Versículos 15 y 16. David saca la conclusión evidente de que ni siquiera estaba oculto y nada podía esconderse mientras estaba siendo formado. El conocimiento de Dios es tan minucioso y perfecto que en cada momento de nuestra vida, desde la eternidad, en cada circunstancia, incluso en el momento de la gestación. Versículo 15, no estaba oculto de ti mi cuerpo. Tú me creaste y por eso sé que no estaba oculto de ti mi cuerpo. Cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Se refiere a este proceso de formación desde que un óvulo es fecundado por un espermatozoide y comienza la vida, y hay una fuerte implicación contra el aborto y el asesinato de niños. Cuando Dios ya está actuando para formar una vida, y nosotros nos debería de colocar en esta postura contraria ante esta aberración contra la obra de Dios al estar creando una vida. Pero David aquí, con respecto a cómo es el conocimiento de Dios, utiliza este momento para mostrar la situación en la que una vida humana se encuentra más indefensa. David reconoce el poder ilimitado de Dios, que está unido al perfecto conocimiento de Dios, entretejiendo en las profundidades de la tierra. Esa palabra entretejido significa bordado. Es decir, no algo que se está formando de una manera sin razón, sino es la obra de artesanía con un diseño y un patrón perfecto. Es la obra de artesanía con un diseño y un patrón perfecto. Y en lo que se refiere Éxodo 26 y 36, personas que se dedicaban a bordar las cortinas del tabernáculo. Y Dios sabe cómo está siendo bordado cada uno de nosotros cuando fuimos concebidos en la barriga de nuestra madre. Nadie más sabía, ni siquiera lo sabía la madre. Todavía no había indicios de que la madre supiera que se había quedado embarazada hasta que le faltara la primera y pudiera hacer indicios de que algo me da fatiga o me siento cansada o estas cuestiones en las que pueden ser la pista para saber que una mujer está embarazada. Aún en el mismo momento en el que yo fui concebido, tú tenías conocimiento y nadie más. Y nadie más. Y Dios tiene el control de la deficiencia física, incluso de los que nacen con problemas físicos. Y Dios tiene el control de todo ello. Y Dios tiene un propósito para cada situación que Dios ha permitido. Ahora dice que esto ocurrió en las profundidades de la tierra. Aquí lo que se está refiriendo es que esto estaba ocurriendo en un lugar tan inaccesible como si fueran las profundidades de la tierra.
Y esto hay que entenderlo en el contexto de aquella época. Era un lugar secreto en el que no había manera de saber qué estaba sucediendo allí en la barriga. Claro, a día de hoy podemos entender que por medio de cierta ecografía no es algo tan secreto para nosotros, pero tenemos que verlo en el contexto del autor original. Y el autor original entiende que eso era un secreto inconcebible de cómo Dios estará obrando y permitiendo y actuando para que se creen todos los órganos. Dice el versículo 16, tus ojos vieron mi embrión. Algunas traducciones lo ponen al contrario, mi embrión vieron tus ojos. Pero realmente David está enfatizando que aún en ese proceso de creación, Dios tenía puesta la atención, tenía puestos los ojos en la creación y en todo lo que sucede en la vida de un bebé que está formándose. Tú me conoces hasta el punto de que cuando yo no era consciente, tú me estabas viendo. Y dice, en tu libro, y esto no significa que Dios tenga un libro, probablemente lo que se está refiriendo es de manera figurada, el libro se refiere a la mente de Dios, al conocimiento de Dios, a la memoria de Dios, al pensamiento de Dios. Y en tu libro estaban escritos o fueron, se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Aquí lo que está mostrando David es que el conocimiento de Dios es tan particular en mi vida y no se ve limitado por nada, sino que también en su poder creador, Él diseñó todos los eventos y sucesos que ocurrirían en el resto de mi vida. En aquella, lo que está escribiéndose en la mente de Dios son todos los días que fueron dados a David. Esto significa, ¿qué tipo de días? Los días malos y los días buenos. Los días buenos y los días malos estaban escritos ahí, no faltaron ninguno. ¿Y qué tipo de días? Pues todos los días hasta saber cuándo dejaría de vivir. La extensión de mi vida, la duración y el tipo de suceso, todo está bajo el control de Dios y yo debo confiar en Él. Tener la confianza que Cristo demostró tener, en que Él vino a hacer la voluntad del Padre, confiando en que toda su voluntad es perfecta, aun cuando implicara sufrimiento. En tercer lugar, vemos cómo debemos confiar en el conocimiento de Dios al saber que Dios tiene un conocimiento justo. Versículo 17 al 22. Versículo 17, empezamos ahí diciendo de nuevo una explosión de adoración. Cuán preciosos también, y esa palabra también nos muestra que aquí viene cierto cambio de argumento o de pensamiento en el Salmo. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, otra parte de tu conocimiento y es tus pensamientos. ¿A qué se refiere con pensamiento? Bueno, David lo que se está refiriendo es al criterio moral que Dios tiene de cada evento y suceso. Criterio moral que Dios tiene de cada conocimiento y suceso. Esos pensamientos se refieren al plan soberano de Dios que va a hacer cumplir su propósito final en el que se incluye su criterio ante todos los hechos que suceden en ese plan. Cuán inmensa es la suma de ellos. Cuán inmensa la suma de ellos. El plan de Dios es tan amplio y Él tiene propósitos tan diferentes para nosotros que no podríamos contarlos. Versículo 18, si los contara sería más que la arena. Y por supuesto al despertar aún estaría contigo, es decir, aún no habría terminado de contar todo ello. Aún estaría meditando en todo esto. ¿Qué es lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas con este sufrimiento de estos días? ¿Y qué propósito tiene Dios para
la vida de cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, de nuestra existencia? ¿Cuántas vidas Dios tiene que controlar para cumplir su plan? ¿Cuántos momentos de la vida de cada uno de los miembros, de cada humanidad, de cada historia, si tuviéramos que contarlos, serían incontables? Pero Dios tiene un conocimiento, un plan perfecto, y su plan y su conocimiento es un plan y conocimiento justo. Versículo 19. Aquí viene esta justicia. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío. David medita sobre este conocimiento perfecto y está mostrando que en el mundo hay dos grupos de personas, el impío y el que ha sido conocido por Dios, el que ha sido justificado por Dios. Y David llega a este punto expresando un deseo para que Dios actúe con justicia juzgando a los impíos. Estos impíos son enemigos de su pueblo, enemigos de Israel, por tanto también enemigos de Dios, enemigos de David. Probablemente esto sea lo que estuviera ocurriendo y motivara que David escribiera este salmo. Y mira lo que dice. David habla de los impíos como un grupo en el que él no pertenece, al que él no pertenece. La lucha de hoy que nosotros debemos tener es la lucha de aquello que se opone a Dios. Nosotros somos pecadores, aquellos que hemos sido salvados por la gracia de Dios, hemos sido traídos a Cristo y escondidos en Cristo. Continuamos siendo pecadores, pero no somos los impíos. Se refiere a los impíos, a aquellos que continúan viviendo en el pecado, en rebeldía deliberada, no en pecado sin arrepentimiento verdadero. Estos impíos lo único que merecen es el juicio, que mueran. Romanos 6:23, la paga del pecado es no el castigo, sino el castigo de la muerte. Y es lo que David está expresando, movido por el Espíritu Santo. Señor, que tú actúes con justicia en aquellos que conoces que son impíos. Y les advierte, dice el versículo 19, a estos impíos: yo estoy pidiéndole a Dios que os haga morir. Así que apartaos de mí. Apartaos de mí, arrepentidos de lo que estáis haciendo. Yendo contra el rey de Israel, estáis yendo contra el Dios de Israel. La Iglesia en muchas ocasiones, y nosotros de manera particular, estaremos pasando y sufriendo este tipo de angustia. Estos hombres sanguinarios. Y David habla de estos enemigos como violentos. De alguna manera yo no he sufrido violencia por ser creyente. Sí hemos sufrido menosprecio o algún tipo de desprecio por ser creyente, pero no hemos pasado por la situación de derramar sangre. Ahora, Dios sí está mostrando y nos muestra como, por ejemplo, en la vida de Pablo, él tuvo que sufrir aún fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Pero 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21, Pablo llama a que llamemos a los hombres a reconciliarse con Dios. No debemos de estar orando, Dios mata a los impíos, haciendo este salmo imprecatorio, que Dios actúe con ira sobre los impíos. Sí debemos desear que se haga la voluntad de Dios, la justicia de Dios, y se vindique la gloria de Dios. Pero la iglesia ahora mismo está aquí para llamar a los pecadores a que se arrepientan, a que un día vendrá el Rey y traerá este cumplimiento de la oración de David. Mira, un día el Rey vendrá y no vendrá para salvar, vendrá para traer juicio. Por eso la iglesia está aquí, no para orar para que mate a mi vecino,
para que mate a mi amigo o mi familiar que es un impío, sino para que prediquemos el evangelio de la gracia, del perdón de los pecados, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús, por su muerte y resurrección y no por nuestras obras, porque debemos reconciliarnos con Dios. Y por eso debemos llamar a todos los hombres, reconciliados con Dios. Porque Dios está todo el día airado contra el impío, según Salmo 7:11. Dios es el juez justo. Y Dios es el que va a traer, según su conocimiento, un conocimiento justo, va a traer justicia y va a traer castigo a los pecadores. Versículo 20. ¿Por qué Dios tiene que hacer morir al impío? Versículo 20. Porque hablan contra ti perversamente. Así que David no está centrado por los sufrimientos que le esté pasando, sino que están hablando probablemente mal de David, pero David se centra en la ofensa que los impíos cometen contra Dios. Esto es una ironía. David se atreve, observa hermano, David se atreve a hacerle a Dios recordar lo que el impío hace contra Jehová. Versículo 20, porque hablan contra ti. Y bueno, según el Salmo, eso es algo que ya Dios sabe. ¿Por qué David tiene que recordarle la razón de por qué debe matar a los impíos? Esto es irónico, ¿verdad? David huiría del conocimiento de Dios, pero le trae a Dios que recuerde lo que los impíos son. Ahora, hay dos razones por las que el impío debe morir. Y esta ironía está mostrando que David está vindicando y trayendo a la mente de todos nosotros que Dios merece ser adorado por su conocimiento justo, por dos razones. Porque el impío habla contra Dios. Esto es atribuir a Dios maldades. Atribuir a Dios maldades. No atribuir a Dios el mal, sino que Dios tiene malas intenciones con el sufrimiento que pasamos. Sin duda, Dios va a traer sufrimiento a tu vida. Pero eso no significa que Dios tenga malas intenciones con ese sufrimiento. Aquellos impíos atribuyen a Dios malas intenciones cuando Dios trae sufrimiento a su pueblo. Estos son los que hablan perversamente de ti, los que hablan mal de Dios, los que atribuyen a Dios maldades o mentiras. En segundo lugar, la segunda razón es porque toman el nombre de Dios en vano. Y esto se refiere a que no tienen temor de Dios, no tienen reverencia que debe el nombre de Dios. No temen su nombre y lo usan en vano. Así que David se separa de este grupo. Versículos 21 y 22. No odio a los que te aborrecen, Señor. David continúa con ese pensamiento de que merece el impío el juicio. Pero si leemos los salmos, por ejemplo, Salmo 51, vemos que David no se caracteriza por ser alguien que huye de su responsabilidad, de su pecado. David no se ve parte de este grupo, porque David sabe quién es su Señor. Que él, aun siendo pecador, ha sido perdonado y ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Y tú y yo debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero tú y yo debemos de huir del pecado. No queremos saber nada del grupo de los impíos, no queremos participar, queremos ser un grupo aparte. En este sentido, versículos 21 y 22, mira lo que dice ahí, no odio a los que te aborrecen, Señor. Es un odio, no que un odio que nos evite llevarles el evangelio, no es un odio que nos evite darles para sus necesidades, no es un odio que va en contra de lo que Jesús nos enseñó, diciendo cómo debemos tratar a nuestros enemigos, no debemos tratar mal por mal, no debemos pagarles con el mal, sino vence con el bien el mal. Ahora, este odio significa
que David siente lo mismo que Dios siente contra el impío y el pecado. Siento lo mismo, odio el pecado. Si tú eres un verdadero creyente, tú debes de odiar el pecado en tu vida y no alinearte de ninguna de las maneras con aquellos que se agradan con el pecado. De ninguna de las maneras. Otra pregunta que David hace, versículo 21, ¿y no me repugnan los que se levantan contra ti? Y a día de hoy hay muchos que en esta situación se levantan contra Dios. Que si escuchan que Dios es el responsable de esta situación para traer un propósito bueno y justo, se levantan contra Dios. Es más, se unen con el resto de los hombres para decir, vamos a unirnos. En la unidad de los hombres está nuestra fortaleza, dice esta sociedad. Nos dicen los políticos que unidos seremos más fuertes. Pero esta unión en realidad es una unión contra Dios. Es una unión de rebeldía que aborrecen y le repugnan todo lo que Dios haga y diga. Así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Según el conocimiento de Dios que tiene de cada cuestión, el conocimiento justo, yo quiero tener ese conocimiento justo de Dios. Y continúa el versículo 22, los aborrezco con el más profundo odio, se han convertido en mis enemigos. Se han convertido en mis enemigos. El creyente debe tener esta misma actitud ante el impío y ante el pecado. Y deben considerarlo que si son enemigos de Dios, son mis enemigos. Termina diciendo este salmo, después de haber David recordado que el conocimiento de Dios es un conocimiento particular y soberano, que el conocimiento de Dios no está limitado de ninguna de las maneras en nada por su omnipresencia, por su poder. En tercer lugar, hemos visto que el conocimiento de Dios es un conocimiento justo, que valora y actúa con justicia. Al final, el Salmo termina como debería de ser nuestra actitud ante el conocimiento de Dios. Si en los versículos 7 tú y yo huiría del conocimiento de Dios, el Salmo termina en la cumbre. La cumbre de este Salmo está aquí. Señor, deseo tu conocimiento. En este cuarto punto, confiamos en el conocimiento de Dios porque es un conocimiento deseable para nuestra santificación. Versículo 23, escudriñame, oh Dios. De nuevo, está cautivado con ese conocimiento. No quiero escapar. Escudriñame. Y si eso significa que me vas a hacer sufrir, escudriñame. Si eso significa que me vas a asediar, escudriñame. Si eso significa que vas a conocer cada aspecto feo y asqueroso de mi pensamiento, escudriñame. David está reconociendo que necesitamos ser conocidos y continuar siendo escudriñados por Dios. Conoce mi corazón. Lo que David está diciendo, yo sé que tú ya lo conoces, así que pruébalo. Continúa versículo 23, pruébame y conoce mis inquietudes, mis pensamientos, mis preocupaciones, por las cosas que yo me preocupo. Bueno, de nuevo una ironía, ¿no es que Dios ya lo conoce todo? Dios no necesita probarte para saber lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y por eso te prueba, por eso te va a traer en ocasiones a un sufrimiento. Hermano, eres tú quien necesita conocer tu corazón. Soy yo quien necesito que Dios me examine para que revele lo que hay escondido y yo tolero como bueno escondido
o yo desconozco y está en mi corazón y debe ser quitado. Es lo mismo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra y discierne y revela lo escondido del corazón. No porque Dios no lo sepa, sino porque soy yo quien no lo sabe. Señor, reconozco que no quiero esconder nada más de ti, porque no puedo esconderlo. Necesito ser santificado. Versículo 24, y ve si hay en mí camino malo. Y esto no es que lo ponga en duda David. David no está poniendo en duda de que cuando Dios lo examine puede que encuentre algo malo, no. Está poniendo la situación en que cuando encuentres aquel camino malo, aquello que yo estoy practicando y va en contra de tu voluntad, entonces guíame en el camino eterno. El verdadero creyente está continuamente siendo expuesto a la santificación por el Espíritu de Dios y por su palabra. El creyente no debe huir del sufrimiento. El creyente tampoco debe ser un masoquista que quiere sufrir, pensando que el sufrimiento de por sí va a ser algo purificador, ¿no? Solamente encontramos la santificación cuando es Dios actuando en nosotros por su palabra y por su palabra aplicada en momentos de prueba y dificultades, no solamente conocimiento teórico, sino cuando lo teórico se pone a prueba en el sufrimiento, que entonces cuando descubrimos la gloria de Dios en habernos dado una fe tan preciosa y tan grande, en la cual estamos firmes, en la gracia tan grande que en la que hemos sido traídos a Cristo. Cristo fue probado en mi lugar y no pecó, y en su justicia es en la justicia en la que yo estoy firme. No tengo miedo de ser probado y ser encontrado de que voy a perder mi salvación, porque reconozco que en la salvación en la que estoy firme es la que Cristo compró para mí. Ahora sé que en momentos de prueba y dificultades, como David dice, en ocasiones uno tendría la tentación de evitar el sufrimiento. Pero hermano, termina este salmo diciendo, Señor, escudriñame. Necesito tu conocimiento. Necesito ser probado. Necesito ser traído a la situación en la que pueda reconocer que no hay nada en mí, en la que pueda estar seguro, sino que toda seguridad viene en la obra de Cristo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, incluido esta prueba, este examen, cooperan para bien. Y este bien es para que los que hemos sido llamados conforme a su propósito, seamos conformados a la imagen de Cristo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos. Oremos. Señor, te damos gracias por la situación que tú permites en nuestras vidas. Gracias por tu conocimiento particular sobre nosotros, tu conocimiento soberano, poderoso. Señor, tu conocimiento que no se ve limitado de ninguna de las maneras. Gracias por tu justicia revelada en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu evangelio que nos hace desear ser conocidos por ti. Señor, te pedimos perdón cuando menospreciamos, Señor, los momentos de prueba y de sufrimiento. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hagas crecer en el conocimiento de ti, que tú nos santifiques, nos limpies, que seamos pasados por la prueba, porque de esa manera, Señor, conoceremos aquello que hay en nuestra vida que debe ser eliminado, matado, el pecado que aún todavía en nuestras vidas se nos pega, Señor. Y necesitamos tu disciplina, necesitamos tu prueba, tu corrección.
como hijos legítimos. Señor, recibe la gloria que solo tú mereces. Guíanos en el camino eterno, hasta que tú nos llames a tu presencia, hasta que tú vengas a recogernos, que tú recibas la gloria en el nombre de Cristo.